Bueno, en la presente clase vamos a describir el movimiento y potencial del agua en el suelo. El objetivo de la clase es el de describir cómo y qué instrumentos nosotros vamos a utilizar para medir todas las fuerzas que interactúan en el proceso del movimiento del agua en el suelo. Esto con el objetivo y miras a entender el manejo del agua de riego a través de los diferentes métodos, por ejemplo, surcos, aspersión o goteo. Entonces, el objetivo principal es el de entender cómo funcionan los diferentes dispositivos para monitorear la tensión de humedad y que nos permite conocer el contenido de humedad que existe en el suelo. Entonces, esos dispositivos normalmente se llaman tensiómetros, sin embargo, esos tensiómetros necesitamos conocer cómo funcionan, cómo operan y qué nos indica las lecturas. Entonces, estos dispositivos son utilizados para poder determinar cuál es el potencial de humedad en el suelo, a su vez determinar el contenido de humedad que existe en el suelo. Para comprender este tipo de movimiento, entonces es necesario estudiar o al menos describir cómo se produce el movimiento del agua en el suelo, qué fuerzas interactúan para que el agua se desplace de un punto a otro. Bien, entonces esto es, en la ciencia que trata este tema es básicamente la física de suelos. Pero no vamos a ver aquí la física de suelos porque no es materia de estudio, sino simplemente vamos a describir algunos conceptos básicos y fundamentales que ustedes deben tener para poder entender cómo fluye el agua en el suelo y cómo vamos a manejar el riego. Y por supuesto entender también un poco el tema del drenaje agrícola. Bien, entonces vamos a ver, tenemos eh, vamos a poder diferenciar el tema de el, vamos a describir cómo, desde el punto de vista del riego y el drenaje, cómo los suelos están subdivididos, ¿no? En esta imagen de acá podemos ver claramente que tenemos la tabla de agua, ¿no? La tabla de agua es aquella lámina o espejo de agua que divide el reservorio, en este caso el volumen de agua freático, con la superficie o la porosidad. Por ejemplo, en un reservorio el nivel del agua vendría a ser el espejo de agua. Esto es lo mismo, algo muy parecido es en el agua subterránea. Muy bien. Entonces, vamos a identificar dos zonas claramente. ¿En dónde encontramos estas zonas? Encontramos, por ejemplo, en la costa ecuatoriana, en la Amazonía ecuatoriana y en los valles de la Sierra Central, por ejemplo, en el Lazo, ¿no es cierto? Entonces la tabla de agua ahí está a 1 metro, a 80 centímetros de profundidad, entonces claramente podemos ver que este es un escenario que sí lo podemos encontrar, es un escenario real. Entonces, vamos a identificar dos zonas. Entonces, la tabla de agua me va a definir dos zonas. Primero, la zona saturada, ¿sí? Y la zona no saturada. En la zona saturada, como su nombre lo indica, significa que todos los poros, toda la porosidad del suelo está ocupada por agua, es decir, no hay una partícula de aire. Entonces, no existen las condiciones adecuadas para el crecimiento de las raíces. Por ello, que los suelos anegados o con condiciones de anegamiento son muy complicados de manejarlos. Entonces, para poder habilitar este suelo necesariamente tenemos que hacerlo a través del drenaje. Entonces, en el drenaje agrícola vamos a bajar el nivel y vamos a permitir que ingrese sencillamente el aire hasta cierta profundidad. Bien, en la zona no saturada, si en la zona no saturada, entonces llamamos a toda la parte superior o el perfil del suelo que se encuentra sobre la tabla freática o la tabla de agua. Bien, entonces aquí podemos claramente identificar que tenemos unos poros que están ocupados por aire y otros poros están ocupados por agua.
y una capa inmediatamente ubicada sobre la tabla de agua que se conoce o identifica como la zona capilar. Esta agua que está aquí presente es el ascenso capilar del agua desde la napa freática a través de los poros, producidos principalmente por las fuerzas de adhesión. Entonces ya empezamos aquí un poco a hablar de las fuerzas que intervienen en el movimiento del agua. Ahora bien, entonces vamos a diferenciar la saturación que se produce en la zona saturada y en la zona no saturada versus la saturación de la zona saturada. El concepto clásico de saturación de la zona saturada es de que ahí no hay posibilidad alguna durante las 24 horas del día, 7 días de la semana y durante las 52 semanas de que exista un aireación o oxígeno, ¿no? Es decir, es un cuerpo, una porción del suelo que está totalmente anegada, llena de agua. Mientras que en la zona no saturada, la saturación es de tipo temporal. Es decir, después de haber aplicado un fuerte riego por surcos, por ejemplo, de haber aplicado 500, 600 metros cúbicos por hectárea, tenemos que entonces el suelo queda inmediatamente saturado, ¿no? Durante las próximas 24 o 48 horas. Entonces eso significa que nosotros no podemos ingresar ahí porque el suelo está completamente saturado. Entonces, durante 24 o 48 horas, este suelo estuvo saturado y luego cuando el agua empieza a distribuirse, tanto en forma vertical como en forma horizontal, ingresa aire. Es decir, existe la posibilidad de que esa saturación permanentemente se distribuye en el perfil y exista el ingreso de aire, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Mientras la saturación en el suelo saturado es permanente, la saturación en el suelo no saturado es de tipo temporal. Bien, entonces aquí en esta franja que vemos podemos ver claramente que de aquí estamos regando, aplicando agua y vamos a ver de que existe cierta infiltración en el punto vertical y horizontal. Entonces en el agua en el suelo, debido a las fuerzas de capilaridad, en este caso y de adhesión, son las que se encargan de distribuir o de formar el patrón de humedecimiento que va a tener, que va a existir en el perfil del suelo, ¿no? Bien, entonces vamos a describir aquí en forma general, esto es ya simplemente un repaso, pero para que ustedes tengan en claro cómo es el tema de el suelo, ¿no? Esto es de edafología. Entonces, el volumen total del suelo, vamos a yo escojo 40 centímetros, un bloque de 40 por 40 por 40 de suelo y lo disgrego y voy a saber diferenciar los diferentes componentes del suelo. Entonces tenemos un volumen X ocupado por los sólidos que constituyen la arena, el limo, la arcilla, las partículas minerales y la materia orgánica, ¿no? Y este otro volumen de agua que tenemos acá se conoce volumen de agua y aire, se conoce como la porosidad del suelo. Esa porosidad del suelo va a tener aire y va a tener agua. Cuando el suelo esté seco, toda la porosidad va a estar ocupada por aire y cuando el suelo esté saturado, toda esta porosidad va a estar ocupada por agua. Bien, las clases texturales son, existen 12 clases texturales, que es un sistema americano utilizado por alrededor del mundo en el cual a todos los suelos los ha clasificado en 12 clases texturales, ¿no? En el un eje tenemos el porcentaje de limo, porcentaje de arena y el porcentaje de arcilla. En teoría, el suelo hipotético corresponde a un suelo de tipo franco, ¿no? En donde tiene las mejores características que el resto de suelos. Entonces un suelo franco en promedio tiene de un 40 a un 50% de limo, de un 40 a 50% de arena y de un 40 a 50% de arcilla. Entonces en función de esto, vamos a ver más adelante, existe la capacidad de retención del agua. Entonces tenemos un suelo arcilloso y en el otro tenemos un suelo arenoso, ¿no? Eh, ¿Por qué es bueno analizar las clases texturales? Porque vamos a definir aquí cómo debemos nosotros interpretar y conocer el manejo del agua del riego en el suelo. En el manejo del agua del riego en un cultivo determinado tenemos que entender claramente cómo vamos nosotros a planificar ese riego en función de la clase textural o en función de la textura. Bien, en este gráfico podemos ver el tipo de partícula y la superficie específica, es decir,
para 1 gramo de suelo, ¿sí? Si nosotros medimos el área de todas las esferas, tenemos que vamos a tener una determinada superficie específica, ¿no? Por ejemplo, para un suelo arenoso, 1 gramo de suelo contiene o mide aproximadamente 0.044 metros cuadrados. Es decir, si medimos toda la superficie específica de las esferas de la arena que se encuentra en 1 gramo de suelo, vamos a tener un promedio de 0.044 metros cuadrados de superficie. El limo tiene 1,11 y la arcilla 740, ¿no? Si nosotros dividimos o hacemos o calculamos una relación de superficie específica de la arcilla versus la arena, tenemos que la arcilla tiene 16.819 veces mayor superficie específica que una arena. Bien, ¿eso qué significa? Eso significa que 1 gramo de suelo tiene 740 metros cuadrados de superficie específica, es decir, tiene una mayor área de contacto y por lo tanto tiene una mayor superficie para poder almacenar agua por efecto de las fuerzas de adhesión. Mientras que un suelo arenoso simplemente tiene una menor superficie específica que tan solo permite almacenar una menor cantidad de agua. Entonces, en función de la superficie específica, tanto de la arcilla, el limo, la arena, podemos decir que un suelo fácilmente, ¿no? Que un suelo arcilloso va a retener una mayor cantidad de agua que un suelo franco y que un suelo arenoso. ¿Eso qué significa en términos de manejo de agua? Que la arcilla va a retener un mayor volumen de agua, por lo tanto lo voy a regar con una menor frecuencia. Y un suelo arenoso me va a almacenar una menor cantidad de agua y por lo tanto necesito regarlo con una mayor frecuencia, ¿no? Para el caso de la arcilla podemos decir 15 o 20 días y para el caso de la arena podemos decir cada 2, cada 3 días. ¿Esto por qué? Porque la arena no retiene agua, ¿no? Y esto también está influenciado con el nivel de fertilización. Bueno, la fertilización está asociada con la capacidad de intercambio catiónico, pero están correlacionadas con una superficie específica. Igual la arena tiene una baja capacidad de intercambio catiónico, mientras que una arcilla tiene una alta capacidad de intercambio catiónico. Entonces, de esta manera podemos ver inferir, por ejemplo, si un suelo arenoso tiene una menor superficie específica y una baja capacidad de almacenamiento de agua, entonces eso significa que cuando yo riego, inmediatamente el agua va a drenar o la vamos a perder por percolación profunda. Es decir, el movimiento del agua en un suelo arenoso es mayor en el eje vertical, ¿sí?, que en el horizontal. Mientras que en un suelo arcilloso, ¿sí?, por ese gran volumen de agua que puede almacenar, entonces vamos a tener que va a existir un mayor movimiento de agua en el plano horizontal que en el vertical. Bien, adicionalmente también tenemos que tomar en cuenta cómo es la estructura de ese suelo, ¿no? Aparte de la textura tenemos el complemento que es la estructura del suelo. Entonces hemos identificado 3 clases básicamente de movimiento de agua: rápido, moderado y lento. Entonces, el movimiento del agua es rápido en todos los suelos sueltos o arenosos, es decir, por la baja capacidad de almacenamiento que tienen, entonces inmediatamente el agua va a filtrar hasta los estratos profundos. Mientras que un suelo que tiene estructura en bloques y prismática tiene una infiltración moderada, que aquí caen los suelos francos, ¿no? Es decir, existe una muy buena distribución, tanto horizontal como vertical, del agua en el suelo. Mientras que los suelos arcillosos siempre tienen estructuras laminares y masivas, en donde la velocidad de infiltración es baja, ¿no? ¿Por qué es baja? Porque obviamente las pequeñas partículas almacenan un gran volumen de agua y por lo tanto los poros también son muy pequeñitos y se requiere de un mayor tiempo para poder transmitir un mismo volumen de agua. Bien, entonces vamos aquí a definir algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta cuando regamos, cuando aplicamos el agua, cuando el agua se está moviendo en el suelo, ¿no? Lo que nos interesa es la fase gaseosa del suelo, la porosidad. Entonces, en esta porosidad es en donde nosotros debemos cuidarla o mantener y garantizar que exista una relación balanceada entre agua y aire, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las plantas
respiran por las raíces. Por lo tanto, la mayor disponibilidad de oxígeno debe estar con una mayor disponibilidad en el suelo, en la solución del suelo, ¿no? Entonces, esa porosidad está conformada por aire, los gases provenientes de la descomposición de la materia orgánica, por los gases producidos por la oxidorreducción de las sales y por el anhídrido carbónico, producido por la respiración de las raíces y los microorganismos que habitan en el suelo. Bien. Entonces, esta es la parte fundamental que nosotros debemos poner atención cuando manejamos el riego. ¿Cómo es esa porosidad? ¿Cómo están configurados los poros, la macroporosidad y la microporosidad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el riego por surcos? Cuando yo aplico un gran volumen de agua, ¿sí? Al inicio, toda la porosidad es desplazada para ser ocupada por agua. Por lo tanto, durante las próximas 24 48 horas que terminó el riego, los cultivos no disponen de oxígeno. Y mientras que al final o antes del riego existe la mayor cantidad de oxígeno y la menor cantidad de agua. Entonces, ese es el movimiento de agua que existe en un riego por surcos. ¿Por qué un riego por goteo tiene un mayor rendimiento? Es porque existe una mayor o una mejor relación oxígeno-agua durante el tiempo debido a que se aplique el agua en pequeños volúmenes en forma diaria. Entonces, siempre va a haber oxígeno disponible en la porosidad para que pueda ser absorbida por las plantas. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo manejo el riego, debo siempre mirar la oxigenación. ¿Cómo estoy yo con la oxigenación en el suelo, no? Bien, entonces el agua del suelo lo vamos a definir en el próximo video para que ustedes puedan complementar el estudio. Todos los videos los vamos a dividir en videos pequeños con diferentes temáticas para que cada vez que ustedes tengan alguna duda lo vuelvan a repetir, vuelvan a ver el video y no ver un video grande tan pesado que a lo mejor no lo pueden ni descargar. Bien, entonces, ¿qué hemos descrito como resumen de esta primera parte, ¿no? Hemos visto que existe una zona no saturada, que es la parte superior del perfil del suelo, y una zona saturada, que se encuentra bajo la tabla de agua. En esa zona no saturada es en donde van a crecer las raíces y en donde la saturación es de tipo temporal, en donde existe el aire y el agua, ¿no es cierto? Por otro lado, también hemos descrito que la clase textural influye directamente en el movimiento del agua y en el almacenamiento. Un suelo arcilloso es el que retiene una mayor cantidad de agua, pero tiene una velocidad de infiltración baja, siendo el mayor movimiento en el eje horizontal que en el plano vertical. Mientras que un suelo arenoso tiene una baja capacidad de retención de agua, pero tiene una alta velocidad de infiltración y esta se desarrolla en una mayor magnitud en el eje vertical que en el eje horizontal, ¿no? Bien, entonces en el próximo video continuamos con la descripción de la partícula de agua para entender cómo funciona, cómo se produce el movimiento del agua en el suelo. Cualquier pregunta, cualquier duda lo dejan en los cuadros de mensajes en la parte baja del video.